Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos. Contento de estar en la casa del Señor hoy, amén. Y gracias al Señor por las bendiciones que nos ha dado ya. Y por las que estoy seguro nos seguirá dando, gloria a Dios. Hoy estaban hablando de aquellos que querían estar en su casa y todo ello, que la casa es el mejor lugar. Y la palabra del Señor nos habla de las mansiones eternas. Hemos estado cantando de las mansiones eternas, donde iremos a estar. A veces quizá le cuesta un poco de trabajo a uno decir, ay, yo quisiera estar allá más que en cualquier otro lugar, pero nos resulta difícil porque como nunca hemos estado allá, usted no sabe exactamente, no lo ha experimentado. La palabra del Señor nos explica, ¿verdad?, cómo es la eternidad. Pero nosotros tendemos a dejarnos llevar por las cosas que hemos experimentado. O sea, si a usted le gusta estar en su casa y dice, ay, yo no quisiera estar en casa. Amén. Pues vamos a leer una parte en la Biblia donde hubo uno que dijo, ay, yo me quisiera quedar aquí. Pero no le tocaba quedarse allí. Amén. Tenía que irse para otro lugar. Qué malo eso, ¿verdad? A veces quizás si usted ha tenido la ocasión de irse de vacaciones y dice, ay, los primeros días dice, ay, yo me quisiera quedar aquí. Y después que pasan los otros días dice, ay, estoy loco por irme, ¿verdad? Que mucho cambia uno. Pues así pasa. Pues hubo un varón que dijo, ay, ¿para qué nos vamos a ir de aquí? Vamos a quedarnos aquí mejor. Y hacemos unas casitas y nos quedamos aquí arriba. Y allá abajo, pues, que pase lo que pase, pero nosotros nos quedamos aquí arriba. Vamos a leer en Mateo, hermano, para que usted vea la porción que le estoy ilustrando. Y vamos a ir sobre este detalle. Mateo 17, verso 1. También se encuentra en otros lugares, amén. Marcos 9 y Lucas 9 también, amén. Allí lo puede encontrar. Pero vamos a ir al texto que está en Mateo 17. Amén. Mateo 17, versos del 1 al 8. Amén, hermanito. Dice la palabra del Señor de esta forma. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Padre Santo, bendice tu palabra ahora. Y que ella, Señor, nos ilumine, nos bendiga, nos llene, Señor, de tu presencia por medio de tu Santo Espíritu. Y que podamos ser bendecidos y comprender, Padre Santo, tu palabra. Y mediante ello ser recipientes de la verdadera bendición, Señor. Creerte a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo Jesús, a quien tú enviaste para morir en la cruz por nosotros y obrar la salvación. Gracias, Padre, te damos, Señor. Todo ello lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar, mi hermanito querido. Gloria a Dios. Estoy seguro usted habrá leído esta porción en unas cuantas ocasiones. Estoy seguro la hemos estudiado también cuando hemos ido a través de la Biblia en los últimos años, muchas ocasiones. Hay unas palabras claves aquí. Transfiguración, ¿verdad? Esta es una palabra que no usamos al diario, por lo menos yo no la uso al diario. Transfigurar, o sea que cambió de figura, cambió de apariencia. O sea que se veía de una forma normal y de momento ya no se veía como se veía antes. O sea, cambió su apariencia. Y vamos a ver que esto fue lo que sucedió en el centro de la historia hoy. Amén. Fíjese, el contexto es importante, ¿verdad? Para que entonces podamos ir a la historia y ver lo que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? A través de ella. Si usted ve los versículos anteriores en este capítulo y en capítulos anteriores también allá en Marcos y en Lucas, habla en el contexto de cuando el Señor anuncia que iba a morir. Okay. Si usted mira bien, por ejemplo, verso 21 dice,
capítulo 16, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Impactante. Para usted que ya ha conocido a Cristo, esto es fundamental, ¿verdad? Porque esa fue la obra que hizo el Señor. Pero para aquellos que estaban vivos en aquel momento, eso era algo chocante, era algo controversial. Porque aun cuando ellos habían reconocido el poder y la autoridad de Cristo, todavía no les cabía en la mente de que la obra que él había venido a hacer era y incluía el morir, inclusive a manos de los líderes religiosos, los cuales muchos de ellos tenían en alta estima, el pueblo normal, que iba a padecer a manos de ellos, pero iba a morir e iba a resucitar al tercer día. O sea, todas estas cosas que para usted, gracias a Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor, para nosotros son normal, para ellos no. Era una cosa completamente impactante para ellos y completamente difícil de aceptar. Tanto así que cuando el Señor le dice esto, dice, desde ese momento empezó Jesús a decirle todo ello, esto es lo que va a suceder. Dice, desde entonces, si usted dice, pues todavía hay algo antes todavía. Desde entonces, ¿qué? Bueno, sucede que cuando te mira el versículo 13, Pedro contesta la famosa pregunta de Jesús. Oigan, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a él. Y entonces dice, pues mira, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen Jeremías o alguno de los profetas. Está bien. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces ninguno contestó sino Pedro. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. O sea, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, encima de ello, el Señor le dice, debido a que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a mí me van a pasar, ¿verdad?, por un momento de sufrimiento, de controversia, a mano de los líderes de esta época, y me van a matar, y yo voy a resucitar. Entonces, como que eso no cuadraba con lo que ellos tenían en la mente. Pero el Señor dice, desde ese entonces comenzó Jesús a declarar, o sea, a repetírselo. Y así pasa con las verdades bíblicas. Muchas verdades bíblicas usted ahora las conoce y las comprende y las cree, amén, qué bueno. Pero en un momento dado no eran aceptadas necesariamente por usted, aun cuando dijeras, o sea, que a veces cuando usted está en un grupo, pero como que no le ha entrado todavía, usted lo conoce, se le ven los ojos a la persona. Pues así pasaba, hermano. Entonces, son cosas que usted la mantiene, como dice, en la gaveta de la mente, dice, esto es una de las cosas que yo tengo que comprender y creer eventualmente, pero todavía estoy en eso. Y así pasaba con estos muchachos, ¿verdad? Estos varones jóvenes que estaban allí junto con él. Cuando él entonces le dice, además de que era el Cristo, le dice, esto es lo que va a pasar con el Cristo, esta es la obra que Cristo tiene que completar. Entonces viene en el 22 y Pedro lo llamó aparte y le dice, mira Señor, dice, ten compasión de ti. ¿Cómo tú vas a permitir que estas cosas te pasen? O sea, que te capturen, que te sometan ¿verdad?, a vergüenza, a tortura, y que eventualmente mueras. Y se le olvidaba que el Señor había dicho que iba a resucitar. Como que no le entra. ¿Va visto cómo es la cosa, hermano? O sea, el Señor le había dicho, moriré y resucitaré, y eso lo resuelve todo. Va viendo, ¿verdad? Pero él como que no comprendía las cosas. Así nos pasa muchas veces con la palabra. A veces leemos cosas en la palabra y como que no las capturamos porque no las estamos considerando del todo. Y eso es algo natural en nosotros, ¿verdad?, seres humanos como nosotros, que muchas veces estamos atados a las cosas que nosotros podemos ver y percibir, no necesariamente las cosas que se nos han prometido y que tenemos que creer por fe. Por eso estamos viendo, ¿verdad?, que la fe, estamos viendo hace un ratito en la escuela bíblica, allá en Romanos, Hebreos 11, se nos dice que la fe es aquellas cosas que usted no ve, pero usted está seguro de ellas. Pues eso no viene de la noche a la mañana. De hecho, la fe tiene que ser dada por Dios. Si fuera solamente por usted, por su raciocinio, por su inteligencia, por su convencimiento, no llegaba. Pero todas estas cosas que usted no ha visto y que son de Dios, todas ellas, el convencimiento y la fe viene de parte de Dios también. Así que Dios estaba trabajando con estos discípulos, con estos apóstoles, como trabajó con nosotros. Amén. Usted ha estado ya muchos años en Cristo, ¿verdad? Amén.
pues usted tiene que haber visto que a través del tiempo su fe ha ido creciendo, su convicción ha ido creciendo, al igual que el conocimiento de la palabra. Y el conocimiento de la palabra también aumenta nuestra fe, porque usted conoce lo que Dios ha dicho y usted está convencido de lo que Dios dijo, como estábamos viendo hace un rato, lo que Dios dijo, Él lo va a hacer. Así que lo que es para nosotros una bendición tremenda hoy, para estos varones, ellos estaban en el proceso todavía de empezar a comprender ellos. En el verso 23, entonces que el Señor reprende a Pedro y le dice, Pedro, apártate de mí, Satanás. Le dijo Satanás a Pedro. No es que Pedro era Satanás, es que obviamente lo que estaba diciendo Pedro era directamente inspirado por Satanás. Y entonces eso nos deja ver muchas cosas, ¿verdad? Nos deja ver que pudiéramos nosotros tener la mejor intención del mundo, pero posiblemente influenciado por aquel que tiene la peor intención del mundo, sin saberlo. En este caso pasó con Pedro. Pedro quería en su corazón que al Señor no le pasara nada. ¿Cómo va a querer que al Señor le pasen estos sufrimientos después que él había visto la bendición y la autoridad y la gloria del Señor? Y todavía le faltaba por ver algo, que es la parte que vamos ahora. Sin embargo, el demonio puede poner cosas en nuestro corazón que parecen ser justas y parecen ser razonables y son todo lo contrario, como en este caso, ¿verdad? Como alguien en su justo juicio podría querer morir o podría querer pasar por todas estas situaciones. Pues a Pedro le pareció razonable decirle, Señor, tú tienes todo el poder, no permitas que estas cosas te pasen. Sin darse cuenta que estaba yendo en contra completo del plan que Jesús le estaba confiando y declarando y confirmando desde ese entonces a todos los discípulos. Así que lo que parece muchas cosas ser algo razonable, para el Señor no necesariamente lo es. Y el Señor reconoció que el diablo estaba utilizando a Pedro en ese momento. Amén. Fíjense cómo cambia la cosa. Parte bien importante de las cosas que nosotros podemos ver en esta porción. Hacía unos momentos, Dios el Padre había inspirado a Pedro a decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor mismo le dijo, eso no te lo dijo nadie, eso lo puso el Señor, Dios el Padre, en tu corazón. Y al ratito, el demonio le estaba poniendo en el corazón, decirle, dile a Jesús que cómo él va a pretender que una cosa así le suceda. ¿Está viendo? O sea, somos influenciados fácilmente por diferentes voces, diferentes convicciones. Por eso es que no necesariamente lo que parece lógico, o lo que parece correcto, o lo que parece fácil, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y habrán un montón de personas que argumentarán, sí, pero es que lo que pasa, que Pedro, ahí todavía el Espíritu Santo no había venido a morar en la vida de los creyentes. Eso es cierto. Pero también es cierto que si de la misma forma que permitió Pedro que Dios el Padre le inspirara para una cosa, el Satanás también le inspiró varios momentos después. O sea, es importante que nosotros estemos bien pendientes de las voces de quien nosotros estamos escuchando. ¿Okay? Hay diferentes voces. Usted ahora mismo quizás está aquí escuchando esto, pero está recordando voces anteriores. Cuando usted vaya por ahí para su casa y usted ve todo, y por ejemplo aquí salen muchas voces también de diferentes cosas. ¿Y sabe qué? Aquí salen muchas voces que quieren que usted las escuche. No todas las voces están aquí. No todas las opiniones están aquí. Por eso que tenemos que tener cuidado a quién le estamos prestando atención. Amén. Nosotros como creyentes, especialmente. Muchas veces quienes quieren que nosotros nos dejemos influenciar de eso son los que están aquí. No todo lo bueno puede venir de los medios de comunicación, ni los periódicos, ni nada de estas cosas. Tienen que tener mucho cuidado. Ni tampoco puede venir necesariamente de alguien que diga, yo soy hermano tuyo o hermana tuya en Cristo Jesús. Ni tampoco, como estábamos diciendo por la mañana, alguien que usted escuche de momento predicando acá y está predicando cosas que son correctas y de momento dice algo que usted dice, eso como que no me parece bien, pero como las anteriores estaban correctas, pues esa la voy a poner correcta también. Pero la palabra dice que tenemos que estar bien seguros y escudriñar las Escrituras para ver si todas las cosas que nos predican son así o no. O sea que si nos da la impresión de que estamos siempre expuestos a haber recibido o ser influenciados por mentiras, pues es verdad. Tenemos que estar bien pendientes. Pero no es eso lo que venimos a hablar ahora. Ese es el contexto. Amén.
¿quién es el Cristo? El Hijo del Dios viviente. ¿Pero qué dice la gente? Que es Juan el Bautista, que puede ser Elías, o puede ser Jeremías, puede ser uno de los profetas, qué sé yo qué. Después que el Señor le confirma que el plan de él es dar su vida y resucitar al tercer día, 6 días después ocurre, o más o menos, ¿verdad? Algunos evangelios dicen 8, pues si incluye el día que estaba y el día que pasó, pues también. Como una semana después, tomó a 3, a Pedro, a Jacobo y Juan. Casi siempre que iba a ocurrir algo sobrenatural o algo especial, como le diríamos nosotros en nuestros días, él se llevaba a 3. A Pedro, a Jacobo, Santiago eventualmente, y a Juan, su hermano. Jacobo y Juan eran hermanos. Todos se conocían. Todos eran de Capernaum. Como estamos viendo esta mañana, que estábamos hablando de aquel oficial que vivía en Capernaum. Dice, lo llevó aparte a un monte alto. No sé dónde dice qué monte. Hay muchas personas que han figurado, es este monte, es aquel, es Hermón, es Tabor, o el monte Jebel. Estaba leyendo Jebel. Pues Jebel era otro monte, posiblemente era ese monte. No importa el monte, ¿ok? Tampoco quiere decir que usted va a subir ese monte y de momento va a ver las piedras brillando allí. Porque esas son las personas, ¿verdad? Quizás por eso no nos dijeron qué monte era. En ese monte ahora mismo no se podía entrar ningún día, porque todo el mundo quería ver a ver si veía la gloria de Dios. Y es posible que la vean. Pero ciertamente ese día, donde el Señor subió ese día, dice que su rostro cambió delante de ellos. Y los vestidos se hicieron blancos como la luz. Si usted va a Marcos 9, Marcos nos da otro detalle más. Marcos dice, ¿sabes qué? Ni el mejor Londres ponía los vestidos como los puso el Señor ese día. ¿Ok? Dice, verso 3, capítulo 9, dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Ni con Ace, ni con Ariel, ni con Bórax, ni los abrillantadores aquellos, ni nada de esas cosas que la hacen bien blanquitas. Ninguna de esas cosas los podían hacer tan blancos. Fíjese que él lo describe de esa forma para que uno pudiera comprender qué era lo que estaba pasando allí. Amén. Marcos, que no era apóstol, ni era de los discípulos originales, Marcos es el que más tarde creyó durante la predicación del Evangelio. Eso es lo que nos vemos, aparece en los Hechos. Juan Marcos fue el que empezó a acompañar a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero, pero a mitad de viaje regresó. Algunos dirían, se rajó, por razones que pues, no sabemos. Quizás fue que se impresionó demasiado, se cansó o pasó algo. Pero más adelante vemos que él era parte esencial del ministerio, parte útil del ministerio de Pablo. Dice, envíame a Juan Marcos porque él me es útil para el ministerio. Más adelante, ¿verdad? Lo que se entiende es que Pedro, ¿verdad?, se relacionó con Juan Marcos. ¿De dónde Juan Marcos puede sacar el detalle para el Evangelio? Ciertamente de Pedro. Es lo que se cree, esta información, porque él no fue testigo ocular de las cosas del Evangelio como tal, ni de la vida de Jesús, pero testigo ocular fue Pedro. Así que Pedro seguramente le tiene que haber dicho, mira, esa ropa se puso, pero blanca que cegaba a uno, ¿verdad? Entonces Juan Marcos, ¿verdad?, lo trató de capturar de esa forma. Los vestidos se pusieron blancos, como ninguna otra vez, ni otra persona los había poder ver blancos por más que los lavara. ¿Ok? Ahora, uno dice, ¿y cuál era la ocasión? ¿Cuál era la importancia? ¿Cuál era el propósito de él transfigurarse? Okay, lo vamos a ver en adelante y a eso es que nos vamos a referir. Una cosa importante es que el Señor, aquí nos dice que el Señor se veía como usted y yo nos vemos todos los días. Él era Dios, Hijo de Dios, Salvador del mundo, Creador del mundo, pero cuando usted le miraba en su día normal, usted le veía como ver a cualquier otra persona por acá. Lo ve acá, tendría sus arrugas, tendría sus manchas en la cara, se veía cansado. Cuando hacía calor sudaba, cuando pasaba mucho tiempo sin comer, le daba hambre, todo ello. Era una persona
¿verdad? Era Dios, pero habitando un cuerpo humano, y al cuerpo humano le pasan las mismas cosas que a él le pasan a usted, le pasan a todos nosotros. Pero ese día dice que su apariencia cambió por completo y su rostro resplandeció como el sol. Si usted va a Apocalipsis, hermano, capítulo 1, recuerde que testigo ocular allí era Juan también. Juan, cuando escribe el Apocalipsis, amén, él tuvo otra revelación. Dice en el verso capítulo 1, dice, me volví, verso 12, él tuvo una visión, con una voz como de trompeta que le decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, dice el verso 11. Verso 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de esos 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, el cual él había visto antes, sabía cómo se veía aquí en la tierra. Dice, estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Verso 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y en la primera parte del 18 dice, el que vivo y estuve muerto. O sea, tuvo un adelanto, lo que podemos ver aquí en el capítulo 17 de Mateo, capítulo 9 de Marcos y Lucas, es un adelanto de lo que es la realidad de la gloria del Señor. Amén. Solamente que en la condición de hombre, como dice Filipenses, se humilló más allá de la condición de hombre y se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Amén. Se hizo siervo. Y como lo vimos como siervo, amén, el mismo Isaías lo decía, lo vamos a ver, pero no va a tener ningún atractivo como para nosotros poderlo recordar. Cuando dice, lo veremos sin atractivo como para desearlo, como dice, como una persona común y corriente que hoy la miré y a los 3 minutos se me olvidó. Esa era la apariencia que tenía el Señor. Y era adrede, porque el Señor no pretendía que nosotros nos fijáramos en la apariencia humana que Él tenía, porque era algo transitorio. Es lo mismo que pasa con nosotros. El énfasis que nos hace la palabra es, nosotros somos en esta tierra peregrinos y extranjeros. Aun cuando estábamos hablando, ¿verdad? Que qué bueno estar en la casita de uno, qué bueno estar con aquellas personas que uno conoce, ¿verdad? Se siente mucho más confiado, mucho más tranquilo, ¿verdad? Qué malo, ¿verdad? Cuando usted llega a un sitio y llega a un salón, hay 100 personas, usted no conoce a nadie y le toca hablar a esas personas. Y usted dice, ¿qué es esto? Ay, yo puedo pensar 60 sitios donde yo quisiera estar y este no es uno de ellos. Amén. En este mundo nos va a pasar así. Usted quisiera estar con aquellos que usted sabe van a estar con usted en la eternidad. Usted quiere estar con el Señor. Amén. Usted quiere estar en su casa. Solamente que su casa eterna no es esta casa. No es este lugar. Amén. Vamos a estar en la eternidad con el Señor y con aquellos que son verdaderamente sus hermanos. Amén. También, si el Señor nos da esa gracia, aquellos que son nuestros hermanos en la eternidad pueden ser nuestra familia de sangre aquí, en este mundo. Pero nuestra verdadera familia es la que está en las manos del Cordero. Amén. Los que han creído en el Señor Jesús. Y son los que van a estar con nosotros allá. Ahora bien, ¿qué sigue diciendo capítulo 17? Dice que no solamente se transfiguró, sino que su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos un blanco que brillaba, que comía la vista, como diríamos en Puerto Rico. Entonces habían 2 personajes hablando con él. Yo creo que usted mire algo interesante también. Se nos narra en las partes paralelas. Vaya a Lucas, capítulo 9, para que usted vea. Porque las personas que eventualmente escribieron esta parte, ellos no estaban conscientes de todo desde el principio. ¿Ok? Verso 32, capítulo 9, dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Pero usted no ha notado que cuando la cosa se pone intensa, ellos estaban durmiendo. Allá el Señor en el capítulo 17 de Juan
intercediendo por usted y por mí, y ellos estaban durmiendo. Y fue para allá a mirarlo, los encontró durmiendo. Dice, ¿pero qué pasa? Usted no ha podido estar despierto ni una hora velando en oración. Y podemos argumentar muchas cosas. Que usted dirá, es que a mí me enseñaron que la noche se hizo para dormir. Y eso es verdad. A mí me enseñaron que cuando uno se pone triste, le da sueño. Bueno, a otras personas se ponen tristes y le da lo contrario. Quizás estaban demasiado apabullados, demasiadas fuertes impresiones posibles, ¿verdad? En todos esos días, todas esas revelaciones que Dios les estaba dando. Quizá ellos podían sentir también la batalla que había entre el diablo y el Señor. Y quizá por ello, pues sintieron cansancio y se echaron a dormir. La realidad es que, tanto en el Getsemaní como en este monte, estaban durmiendo. Y lo dice claramente aquí. Dice, estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos. Entonces, cuando de momento miraron y se dieron cuenta, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y volvemos a Mateo. Estaban Moisés y Elías. No es casualidad que en el verso 14, capítulo 16, entre las personas que la gente decía que era Jesús, decían que era Elías. ¿A qué se refieren con ese Elías? Usted sabe, ¿verdad? Si usted va a Malaquías, el penúltimo verso del Antiguo Testamento, Malaquías 4:5, y Malaquías, vaya a Malaquías 4:4 para que usted vea. Los que conocían la palabra sabían lo que decían estos últimos versos del último profeta del Antiguo Testamento. Dice 4:4, dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y el 5 dice, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que al final del Antiguo Testamento se nos menciona a Moisés, le dijo al pueblo de Israel, recuérdate de todas las ordenanzas y enseñanzas que yo mandé a Moisés que les copiara y les mandara y les hablara a ustedes. Y después dice, y antes de que venga el gran día de Jehová, que es el tema del capítulo 4, dice, viene un día ardiente como un horno, todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopas, o sea, será como cuando le pega fuego a una tela. Dice, antes de que venga ese día del Señor, el día de juicio, yo voy a enviar al profeta Elías. Y usted dirá, pero pues si es que Elías se había muerto hace como 300 años, bueno, por lo menos no se había muerto, había sido llevado al cielo hacía 300 años. ¿Cuál Elías se referirá a ese? Muchos dirían, ¿será que viene Elías de verdad? ¿O será otro? Pero es claro, ¿verdad? Que dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Cuando usted lee eso y usted sabe el ministerio de Juan el Bautista, usted se da cuenta que está hablando de Juan el Bautista. Y más adelante el Señor se lo aclararía, ¿verdad? Al final del capítulo 17. Moisés y Elías hablando con él. ¿Qué hablaban? No se nos dice aquí que hablaban, pero si usted va, ¿verdad? El capítulo 9 de Lucas. Capítulo 9 de Lucas, allá nos da el detalle. Dice de esta forma. Verso 31. Esos aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿La partida de quién? La partida de Jesús. ¿Qué partida era esa? La muerte. O sea, se iba a cumplir. Lo que estaban hablando era el gran tema que Jesús estaba repitiendo en esos días. Fíjense que a sus discípulos desde ese entonces empezó a anunciarle que era necesario que él padeciera mucho y que muriera y al tercer día resucitara. Eso era necesario. Necesario quiere decir que ese es el plan. Eso es lo que tenía que ocurrir. Pues cuando aparecen Moisés y Elías, ese era el tema. Moisés y Elías. Moisés sabía de Jesús
¿Por qué usted piensa? No, porque ¿cómo no va a saber de Jesús Moisés? Y Moisés fue el varón de Dios que Dios utilizó durante todo ese tiempo. Y Moisés llegó a ver a Dios y hablaba con Dios directamente. Ese fue el regaño que él le dio a Aarón, ¿verdad? Y a todos los otros. Dice, mire, a Moisés mi siervo, con él, con todo el mundo yo hablo de rebote a través de él, pero con él yo hablo cara a cara. No para ver el rostro de Dios, pero él hablaba con él cara a cara. Este lee a través del libro de Éxodo, cuando él iba a recibir la enseñanza del Señor, lo que él iba a conferirle al pueblo. Dice que él bajaba de allá del monte o salía del tabernáculo donde estuviera y dice que su rostro brillaba. Dice que tanto brillaba que él se ponía un velo por encima de la cabeza para que la gente no se distrayera. ¿Y cómo era que brillaba? Era como que se le quedaba de la gloria de Dios que había hablado con él. Y entonces ellos lo veían como una señal, este pueblo que le gustaban las señales, como una señal de que Dios le había hablado. Y que la palabra que él estaba hablando venía de parte de Jehová directamente. O sea que Moisés tuvo la experiencia de estar literalmente hablando con Dios de frente. Elías tuvo la experiencia de haber sido profeta en las manos del Señor y el profeta se lo llevan al cielo, amén, en un torbellino, nos dice la palabra. Así que Elías no murió. Moisés murió cuando el Señor le dijo, tú no vas a entrar en la tierra prometida por la desobediencia. Amén. Cuando aquel día que lo mandaron a sacar agua de la piedra, en lugar de hablarle a la piedra, él dice que le dio a la piedra con la vara. Pequeña diferencia que fue súper clave para el Señor. Cuando usted viene a ver, hermano, ¿qué queremos decir de Moisés y de Elías? Moisés, un varón común y corriente que Dios utilizó para hablar con él cara a cara y delegarle a él la palabra para que se la enseñara al pueblo. Después de haberlo usado como instrumento para que el pueblo saliera con todas aquellas señales, todas aquellas plagas, todos aquellos prodigios, todos aquellos milagros, saliera de Egipto y viniera a la tierra que Dios ya le había prometido a Abraham anteriormente, con el cual también el Señor hablaba cara a cara también. Amén. Dice, las cosas que yo sé, ¿cómo yo no se las voy a decir a Abraham? Aquella ocasión que él fue a destruir a Sodoma y Gomorra, dice, nosotros le vamos a encubrir a Abraham lo que vamos a hacer. ¿Verdad? Como que dice, si nosotros ya Abraham y yo, y nosotros, como decía, pues estaba la presencia del Señor allí completa, él sabe. Y él es de nuestra confianza, por así decirlo. Para que usted vea la relación que tenía con Abraham, la relación que tenía con Moisés también. Así que este mismo Moisés, cuando el Señor entabla con él esta relación, para que usted vaya entendiendo, ¿verdad?, el contexto de quién estamos hablando aquí. Aquella vez que desobedeció al Señor, allá en Meriba, ¿verdad?, en Masá, donde estaba el pueblo protestando porque tenían sed, y él se dejó importunar por el pueblo, y desobedeció al Señor en la forma de proveer para sacar agua de la piedra. ¿Ok? Muchas personas dicen, es que fue como que muy fuerte Jehová con él allí. Pues sí, en lugar de hablarle a la piedra, le dio con una vara, pero como quiera creyó en Jehová. Pero no es que es así, hermano, es que nosotros a veces somos bien livianitos para las cosas. Recuerde la relación que Jehová y Moisés tenían. Cualquier persona común y corriente por ahí podría tener, inclusive, dudas razonables en el corazón, porque somos humanos, acerca del poder, de la realidad y la presencia de Dios. Podría tener dudas de si la voz que me está hablando viene de Jehová o viene de otro. A Pedro le pasó, recuerda que le dije. Pero Moisés no. Moisés sabía que Jehová le estaba hablando cara a cara. O sea, la relación de Dios con Moisés era bien diferente a la que tenemos posiblemente cualquiera de nosotros. Posiblemente me equivoque. Le quiero decir que él no tenía razón para tener ninguna duda de lo que Jehová le estaba diciendo, si hablaba con él cara a cara.
Esto lo nota cuando usted ve a través de estos primeros 5 libros de la Biblia. Usted nota que Moisés hablaba con Jehová como hablar con cualquier otro, y Jehová hablaba con él como con cualquier otro, y tenían esa relación. Por lo tanto, aquel día que le dijo, vete y háblale a la piedra, pues no era para que Moisés dijera, yo voy a hacer lo que me da la gana, le voy a dar 3 fuetazos a la piedra. Para Jehová eso fue inconcebible, por la relación íntima y de confianza mutua que tenían entre ellos. Por eso el castigo fue de acuerdo a nosotros nos parece exagerado. Dice, ay, qué exageración. Entonces nosotros pasando juicio sobre el juicio que pasó Jehová. Nos pasa muchas veces lo mismo también. Cuando a veces podríamos estar leyendo, dice, ay, qué malo eso de que el lago de fuego, allí el fuego dura para siempre y el gusano no se muere. ¿No sería mejor que las personas estén allí un ratito y pues después que hayan sufrido lo que van a sufrir, que dejen de existir? Y muchas personas se han inventado esa alternativa, la cual no existe. Porque la palabra dice que el fuego no se apaga y el gusano no se muere. Y a veces uno dice, ay, pero imagínate esto, uno que es bien malo, ponle uno que sea malo y viva 90 años bien malo. Entonces va a estar la eternidad, va a estar 990.000 millones de años sufriendo por 90 años de pecado. ¿No le parece exagerado eso? No. Cuando usted lo mira bien, usted sabe por qué, ¿verdad? Porque el Señor, nadie puede ir delante del Señor para creer en Él si el Señor mismo no le trae, si el Señor mismo no le convence. Por lo tanto, puede ser el más malo, pero yo estoy seguro, el Señor bíblicamente le da la oportunidad, un momento de lucidez, o varios momentos de lucidez, para que comprenda quién le está llamando. ¿Recuerda a Saulo? Saulo tenía cartas para ir a agarrar preso a todos los creyentes allá en Damasco. Y él iba seguro, tenía su tropa, tenía sus caballos, camellos, como fuera, tenía una escolta, ¿verdad? Blindado. Y él estaba seguro, que él estaba completamente seguro que lo que él estaba haciendo estaba bien. Pero entonces ese momento, cuando encuentra al Señor cara a cara, el Señor lo encuentra allá en el camino, su opinión y su fe cambió en lo que se monta un maní, como uno dice. De momento se encontró que lo habían tirado al piso, había una voz que él hablaba, un resplandor que él no podía entender, y de momento creyó en el que tenía que creer. Usted se da cuenta, ¿verdad? Porque es que el Señor es el que busca a las personas. Cuando él sintió que aquel le hablaba, él sabía exactamente quién era. Imagínate, le dice, Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, dice, pero no faltan unos versos aquí que él como que hizo profesión de fe y se convenció y creyó. No faltan unos versos aquí, no faltan ningunos versos allí. Él se convirtió en cuanto vio la gloria de Dios, al que él pensaba que él conocía. Por eso es que después le dicen allí mismo, y le dice a Ananías, cuando lo llevaron a casa de Ananías, dice, instrumento escogido me es este, y yo le voy a mostrar a él cuánto es que él tiene que padecer por mi nombre. Las cosas del Señor son serias, y el Señor lo había encontrado, lo había capturado, lo había salvado. La responsabilidad de Pablo, ahora Pablo, antes Saulo, era servir al Señor, porque ya el Señor le había rescatado para eso. A nosotros el Señor nos rescató para ello también, para servirle de corazón, hermano, no de manera liviana. Por eso yo encuentro un gran problema cuando hay personas que se han atrevido a decir, me da furia, ciertamente, cuando dicen que servir al Señor es algo voluntario. Entonces, eso viene de la noción de que, pues, estamos en la iglesia, pues, nadie le pone una pistola en el pecho a usted para que usted se congregue, pues, por lo tanto es voluntario. Uy, tremendo eso, ¿verdad? Entonces, pues, yo vengo y estoy aquí voluntariamente, y usted, por un lado, usted puede decir, nadie lo obligó a estar aquí. Pero eso no es verdad. El Espíritu Santo le trajo aquí. Amén. Que usted puede desobedecer al Espíritu Santo, eso es una cosa. Pero no me diga aquí que usted llegó aquí en su propia voluntad porque usted se lo imaginó que era bueno. El Espíritu Santo es el que le tiene aquí. El Espíritu Santo es el que le trae, el que le convence.
El que le arrastra si le tiene que arrastrar. ¿Oyó? No sé, que no es voluntario. El único voluntario fue Cristo Jesús. Ese sí fue voluntario. Dice, nadie me pone a mí, ¿verdad? Me obliga a poner mi vida. Yo la pongo porque yo quiero. Y yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por lo tanto, el que me dice a mí, eso de la iglesia es voluntario, es que no ha conocido al Señor. Cuando uno conoce al Señor, uno sabe que uno fue reclutado en las huestes celestiales. ¿Amén? Por la gracia de Dios. Hablando de la gracia, ¿verdad? Esta mañana, pues de la gracia de Dios fue así. Así que el contexto de lo que estamos viendo aquí, hablando de Moisés, Moisés sabía al Dios que él servía. Y él sabe que es un Dios celoso, un Dios estricto. Por solamente el pecado aquel de Moisés, le dijo, tú no entrarás en la tierra. Y ahí fue que delegaron en Josué, para que Josué liderara al pueblo a entrar en la tierra. Lo que le permitieron a Moisés era pararse en los montes de Moab y mirar así hacia el norte y ver aquella tierra que está allá. Esa es la tierra que yo le voy a dar. La mirarás desde aquí, le dijo de nuevo, pero tú no entrarás allá. Moisés en ningún momento protestó, ni chilló, ni lloró. Él sabía lo que estaba pasando. Amén. Total, esa era la tierra en la cual iban a estar eternamente y para siempre. Era la tierra en este mundo. En un momento dado, Moisés estaría en la eternidad. Pues mire, de allá mismo de la eternidad fue que vino aquí. Si usted va a Judas, Judas relata lo que es una tradición entre el pueblo judío, que el diablo peleaba con el arcángel Miguel, o sea, con aquel arcángel poderoso que se nos menciona en la Escritura, peleaban por el cuerpo de Moisés. Usted dice, ¿y dónde narra eso en la Escritura? Bueno, ahí en Judas, la epístola de Judas, la carta de Judas. Por lo tanto, es verdad, pues se nos relata allí. Parece que en algún momento quizás el diablo quería agarrar el cuerpo de Moisés. ¿Para qué usted cree? Pues para ponerlo allí. ¿Cuántas flores y cuántas velas le hubieran prendido al cuerpo de Moisés? Estas personas que eran como que se les iba la tabla a cada 5 segundos. Dirían, Moisés, si Moisés le brillaba la cara, pues yo le voy a traer una ofrendita a Moisés a ver si pasa algo bueno. Y el diablo lo más seguro quería el cuerpo de Moisés para embalsamarlo, para hacer un ídolo de Moisés. Y el Señor sabía eso. Y eso no ocurrió así. Tan es así que el Señor lo sepultó mismo. El Señor le llevó y lo sepultó en un lugar donde nadie sabe. La tumba de Moisés no se sabe dónde está. Para eso mismo, para que no endiosaran a Moisés. Pues ese Moisés era el que apareció allí hablando con Jesús. Y no estaban hablando de la tierra prometida, no estaban hablando de cuando el pueblo peregrinó al desierto, no estaban hablando de la columna de nube ni la columna de fuego. Estaban hablando de la partida de Jesús que iba a suceder en Jerusalén. El otro que estaba allí era Elías. Elías fue llevado vivo en un torbellino. Algunos dicen un carro de fuego, pero dice, carro de fuego fue el que mencionó Eliseo. Pero dice que fue llevado arriba en un torbellino, un tornado. Y de ahí en adelante nadie más le vio, hasta este momento que Pedro, Jacobo y Juan le vieron nuevamente con Jesús. Amén. Dicen que estos dos estaban hablando con Jesús acerca de su partida. Los mismos temas que estaba hablando Jesús con sus discípulos momentos antes. Y se lo estaba repitiendo porque era importante. Más adelante, Pablo diría, este es el evangelio. Que Cristo murió por los pecadores y resucitó al tercer día. Ese es el evangelio. Claro, y todo lo que está detrás inmiscuido ahí. ¿Por qué hizo esa obra el Señor? Lo hizo para que nosotros pudiéramos, creyendo en Él, tener perdón de pecados y la seguridad de la vida eterna. Pero ese es el evangelio. Cualquier cosa que no incluya la muerte de Jesús, ni la resurrección de Jesús, ni la vida venidera, es parte del evangelio. Con eso, si usted escucha, como estábamos diciendo, el ministro ya estaba repitiendo esta mañana, si usted escucha mucho de la susodicha predicación que se puede escuchar en muchos lugares hoy, no incluye estos elementos. Muerte de Jesús, no lo incluye. No incluye tampoco la venida de Jesús. No incluye el añorar la patria celestial.
Incluye, ¿cuáles son tus problemas hoy? ¿De qué tienes necesidad hoy? Y ven aquí para que busques tu milagro. ¿Te sientes oprimida, mujer? Pues ven acá que el Señor ha dicho que tú te vas a empoderar. Te busca por ahí y pues cuánta pancarta y cuántos póster hay de mujeres empoderándose. No sé de qué, pero se están empoderando. Y ponen 3 o 4 mujeres mandonas bien retratadas allí en la carátula. Y van para allá. Y abajo se aseguran que diga libre de costo, ¿verdad? Porque esas cosas típicamente tienen un costo, pero esas son libres de costo. En algunas aceptan donativos y cuánta cosa. En algunas hay tickets. Así que muchas de ellas, hermano, cuando usted viene a ver, lo que tienen es falsedad por detrás de todas esas nociones. El evangelio de hoy, lo que se predica en muchos lugares, no es el verdadero evangelio. Se predica más bien la exaltación del que está predicando o de las estrellas que están predicando. Y se resalta demasiado los issues de esta vida. ¿No se da cuenta? ¿Y quién no tiene problemas en esta vida? ¿Y quién no padece enfermedad en esta vida? ¿Y quién no siente que podría estar mejor y no lo está? Pues todos esos issues, todas esas situaciones son explotadas por el falso evangelio, haciéndole creer a la gente de que el evangelio es para proveer esas cosas que hasta ahora tú no has podido tener. Pero no te hablan de pecado, no te hablan de salvación, no te hablan de vida eterna, no te hablan que Cristo viene, no te hablan del infierno. Entonces uno dice, ¿y de qué hablan? No te preocupes. Exacto, ni arrepentimiento. No te preocupes porque temas encuentran. Por eso dice la palabra que en los últimos tiempos tendrán comezón de oír cosas de acuerdo a sus concupiscencias, sus deseos. Y no faltarán un montón de falsos que vengan a predicarle las cositas que ellos quieren escuchar. Amén. Sin embargo, el mensaje claro que estaban hablando estos 3 allí era de la partida de Jesús. De que iba a padecer, ser muerto y resucitar al tercer día. Esa es la parte esencial del evangelio. Oye, podían haber hablado de 500,000 cosas. Oye, Elías, y todas aquellas señales que sucedieron por el poder de Jehová en tu ministerio. ¿Tú te acuerdas? No, no están hablando de eso. ¿Te acuerdas cuando allá todo el mundo estaba muriendo de hambre? Y tú en casa de la viuda, la comida aparecía día tras día de las vasijas que no tenían nada dentro. ¿Te acuerdas? Todas esas cosas fueron reales, fueron poder de Dios. Moisés, ¿te acuerdas cuando con tu vara apuntaste al mar rojo y se partió en 2? Y cuando quitaste la vara, arropó a los egipcios. Los historiadores dicen que eso no pudo haber sido verdad, porque eso no aparece en los libros de los egipcios. ¿Qué va a aparecer en los libros de los egipcios? Que el gran faraón, whatever it is, pasaron por la piedra a su ejército entero. Claro que no va a aparecer. Pero toda esa realidad no hablaban de eso. Estaban hablando de lo más importante. ¿Qué era lo más importante? La obra que Cristo Jesús había venido a hacer. Esa era la obra importante. De momento, Pedro. Sí. Porque estaba dormitando. Dice, de momento me estaba durmiendo. ¿Qué está pasando aquí? Dijo, esto está excelente, esto aquí. Y en las otras versiones paralelas dice que lo que él dijo, él lo decía, pero él no sabía lo que decía. A veces a Pedro le pasaba mucho eso, ¿verdad? Fue que se emocionó, dijo, aquí se puso, como dirá en Puerto Rico, se puso buena la cosa aquí. Pues vamos a quedarnos aquí. ¿Ok? Señor, mira, ¿qué te parece? Hacemos tres casitas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Nos quedamos aquí. ¿Ok? Buena intención. Pero hay una parte importante detrás de lo que sucede después. Dice, no había terminado de decir su pensamiento Pedro cuando Jehová el Padre habló. Y dijo lo mismo que dijo cuando el bautismo de Jesús. Dice, una nube de luz los cubrió
y una voz desde la nube decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿A qué hijo se refería? A Jesús. No menciona a ninguno de los otros dos. ¿Usted se fijó? A los otros dos no encuentro dónde ponerlo. No, él no dijo nada de esas cosas. Él dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, oíd. El importante allí y siempre es Jesús. No era Moisés ni Elías. Era una señal. Quizá no una señal para nosotros, una señal. Pero más fuertemente señal para los judíos que estaban allí. Los 3 judíos que estaban allí. Que estoy seguro tenían esa dicha de haber visto cara a cara a Moisés y Elías. ¿Usted nunca se ha preguntado cómo ellos sabían que era Moisés y Elías? No era que tenían un cartel aquí, yo soy Moisés, yo soy Elías, no tiene nada de eso. ¿Habían fotos de Moisés y Elías? Tampoco. ¿Dibujos? Tampoco. ¿Cómo ellos sabían que eran Moisés y Elías? Los 3 que relatan esto lo decían clarito. Que Dios mismo se lo revelaba. Pues si Dios le había revelado que Jesús era el Hijo del Dios viviente, pues fácilmente relevaban, ese es Moisés y aquel es Elías. Y por la apariencia. Estoy seguro Elías posiblemente tenía la misma ropa que usaba Juan el Bautista, que era aquellas pieles y aquel cinto de cuero y se veía bien rough. Y quizá Moisés, por la tradición, ¿verdad?, que pasaba de boca en boca, quizá lo habían descrito de una forma y quizá así mismo se veían en ese momento que estaban allí. ¿Era importante eso? No. ¿Qué era lo importante? Lo que estaban hablando. La palabra, repitiendo la palabra que Dios había dicho. Esa es la parte importante. Y eso nos ayuda a entender un montón de cosas, ¿verdad? Las personas son las personas. Moisés y Elías habrán sido tremendos ejemplos, amén. Pero pues ya está ahí, tremendo ejemplo. No son nadie para nosotros ponerle devoción en esas cosas. Digo, como o sea, que las personas hoy día, ¿verdad? Son locos creyendo que las personas que están en la eternidad allá nos pueden conceder ciertos favores y ciertas gracias. El único que puede hacerlo es el Señor Jesús, más nadie. Nos ha enseñado, dice, prende una velita de vez en cuando y a esos otros que están acá y a ver si pasa algo. La realidad es que no, porque ellos no son importantes. El mismo Padre dijo, este es mi Hijo amado. O sea, él cortó, no fue de casualidad, fue que él cortó y hizo, ya vino Pedro. Él sabía lo que iba a pasar. casi dijo, ya vino Pedro. Cállate, Pedro. El importante aquí es mi Hijo, al cual yo amo, porque Él hace lo que a mí me agrada. Y Él vino a hacer esta obra. Y la obra, lo que ellos estaban hablando, es la parte importante. Cuán fácil es distraerse, ¿verdad?, de lo que es realmente importante. Nosotros en este mundo nos pasa lo mismo, nos puede pasar lo mismo, ¿no? ¿Sabe? Que usted está claro, que usted fue redimido con la sangre de Cristo para ser fiel testigo de Él aquí y eventualmente ir a la eternidad. Por eso es que nos dice allá en Colosenses que nuestra mirada tiene que estar fija en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Allí estaban sucediendo unas cosas en la tierra, pero la palabra del Señor nos manda a no mirar las cosas de la tierra. Aquí habían cosas de la tierra, pero estaban hablando de las cosas de arriba. Pero es más fácil fijarse en las cosas que uno ve que en las cosas que uno oye y está convencido. Y eso es lo que estaba sucediendo allí. Pero mire, estaban hablando de la partida de Jesús, la cual no necesariamente estaba de acuerdo, con la cual no necesariamente estaba de acuerdo Pedro. Y ese era Pedro, que Pedro decía lo que pensaba. Estoy seguro muchos de los otros discípulos y apóstoles estarían todavía batallando con lo que el Señor había dicho acerca de ir a padecer y ser muerto allá en Jerusalén. ¿Por qué? Porque no es algo natural y no es algo que nadie asociaría con el Creador del universo. Nos enseña lo siguiente: por más difícil, por más raro, por más impactante que sea lo que nosotros veamos en la palabra del Señor, es la verdad y hay que creer en la verdad. Amén. ¿Usted no le parece difícil que un día te dice ¡pah! Y apareció el Señor Jesús, la señal del Hijo del Hombre, la trompeta,
Sí, yo sé que un día va a suceder así, pero estábamos cantando eso esta mañana, hace un rato, ¿verdad que sí? Te dirá, ¿y cuándo? Ay, yo sé que eso va a suceder, pero yo como que no me imagino los detalles y tal cosa, pero va a suceder, hermano. Es real. Parece increíble que el Señor venga a buscar a su iglesia en este mundo, ¿verdad que parece increíble? Pero va a suceder. Amén. Amén. ¿Cómo? Esa es la parte buena. Esa es la parte buena. Él nos ha dado 2 o 3 detalles. El resto de los detalles no nos ha dado. ¿Y cómo se va a ver el Señor cuando venga a buscar su iglesia? No se va a ver como se veía antes. Amén. Porque eso era cuando estaba antes en el mundo. Se verá seguramente como le vieron aquí, con el rostro como el brillando como el sol, como le vio Juan allá. De algo yo estoy seguro. En cuanto usted lo vea, usted va a estar seguro quién es, lo que le pasó. Aquí. Miren, estos estuvieron seguros que eran Moisés y Elías. En un momento dice que ellos te vieron, ¿quién será? ¿Será que será? Sabían que era Moisés y Elías. Mira, ¿cuánto no vamos a saber nosotros que es Jesús el que vino a buscarnos? Y va a venir a buscarnos, y va a venir a buscarnos. Así que lo que vemos en esta ilustración aquí, hermano, de la transfiguración, es eso mismo. Vemos un destello de la eternidad, pero a la misma vez, la conversación era de las cosas que son verdaderamente importantes. Pero muchos temas pudieron haber hablado. Oye, cuidado que había temas. Entre esos 3, había un montón de temas. Y si hubieran añadido a Abraham, había temas para 10 años allí. Pero no era ese el tema. Era lo importante, que era lo que estaba ahí, punto de suceder. La partida del Señor Jesús. Que incluía su muerte y resurrección. Esa es la parte importante. Si eso no ocurría, como el diablo quería que no ocurriera, si eso no ocurría, nosotros ninguno estaríamos aquí haciendo nada. A menos que fuera, como decía Pablo, si Cristo no hubiera resucitado a los muertos, estuviéramos entreteniendo a nosotros aquí, un club, Boys and Girls Club. Hablando tonterías que no ocurrieron. Pero por eso dice Pablo, pero ahora Cristo es resucitado a los muertos. Y es no solamente que resucitó, es las primicias de los que vamos a resucitar después. Esa es la parte importante del Evangelio. Por eso es que el diablo se ha encargado de que en infinidad de lugares donde se pretende predicar algo, lo dejen fuera. Porque sin esa verdad de Dios, no hay esperanza. Y quiero resumir lo que hemos estado diciendo. La parte donde el Padre dice, a Él oíd, es clave. No simplemente, es que repitió lo mismo que estaba cuando bautizaron al Señor. Sí, pero es importante. Al que tenemos que escuchar es a Cristo Jesús. No en balde dijo Él, mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna y me siguen y nadie las arrebatará de mi mano. Vendrán otros que no son el pastor de las ovejas, pero a ellos no oirán las ovejas. Las ovejas conocen al pastor, conocen al Señor Jesús. Por eso el Señor Padre decía, oigan al Hijo. Amén. Así que importantísimo que nosotros nos llevemos eso, hermano. ¿Para qué sucedió este evento allí? Podemos decir, para que se constatara la gloria de Dios. Eso es muy cierto. Pero si nos ponemos a ir a la parte más práctica, es la confirmación de la obra esencial que Cristo Jesús vino a hacer a este mundo. Amén. Y que nos miremos también en el espejo de cuán fácil es conocer las verdades espirituales y las verdades reales de la eternidad, pero como estamos en este mundo, nos podemos distraer con las cosas de este mundo. Pedro dijo, aquí está bueno, vamos a hacer 3 casitas de campaña, nos vamos a quedar aquí. Eso no era ese no era el tema. Y uno podría decir, hay que entender a Pedro, que Pedro encontró que aquello estaba bueno y se quería quedar allí, muy bien, pero esos son aspectos de este mundo, hermano. Y no queremos, ¿verdad? Uno dirá, ay, pero que es que uno tiene que ser súper, extra, triple espiritual. Y digo, pues sí. La palabra es clara y hace una diferencia entre los espirituales y los otros que le llaman sensuales. No sexuales, sino sensuales. O sea, los que se dejan llevar por las cosas que ven y sienten y miran.
Pero dice algo bien brutal de esos que son sensuales. Dice los sensuales que no tienen el Espíritu. Lo cual aclara que lo que espera el Señor y para lo cual nos ha dado el Espíritu es que nosotros, como espirituales, juzguemos todas las cosas. No tenemos que ser enseñados por nada que no sea a través de la palabra, a través de lo mismo que el Señor ha redactado ya. Todas esas cosas son las que implica el ser espiritual. Ser espiritual no es necesariamente decir, ay, no me hablen nada de este mundo porque eso me contamina. Eso no es lo que es ser espiritual. Ser espiritual es decir, yo estoy poniendo mi mira en las cosas de arriba, de donde espero al Salvador Jesucristo. Y Él vendrá, amén, para darme mi galardón, como dice Pablo. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Bien importante a nosotros, ¿verdad? Diferente de esta experiencia que tuvieron Pedro y Juan. Fíjate, de Jacobo y Juan no nos mencionan. Pero estoy seguro que estarían Jacobo y Juan. Eso mismo, Pedro, eso mismo es lo que hay que hacer. 3 casitas aquí. Porque siempre echamos la culpa a Pedro. 3 casitas. Es más, mira, vemos 3. Tú haces una, yo hago otra y yo hago la otra. ¿Quién hace la de Jesús? Vamos a rifárnoslo. Porque eran personas de carne y hueso como nosotros. Y dirían, ay, qué sosegado y qué paz se respira aquí. No estamos oyendo palabras de controversia, ¿verdad? Ni de nada, ni estamos batallando contra el mundo. Cuando uno había terminado de decir eso, el padre le dice, el que tiene que prestarle atención es a mi hijo Jesús. Óiganlo a él. ¿Qué estaba hablando el hijo con aquellos dos hacía segundos antes? De su partida. Le ponen atención. El padre le dio como un wake up call. Le dijo, mire, presten atención a lo que se está diciendo. Eso es lo importante. Por eso es que él no se ha cansado de repetir lo mismo. Desde ese entonces empezó el Señor a repetirle la necesidad. ¿Y cuántas veces lo he mencionado yo en lo que hemos exhortado hoy? Como 20 veces, ¿verdad? Porque es importante, ¿verdad? Recalcar que tenemos que atender a la palabra del Señor, lo que nos dice la palabra del Señor. Amén. Cuando vengan los tiempos y se pongan peores que los que se pongan ahora, van a empezar a escuchar voces de cuántas cosas hay. ¿Y sabe cuáles son las peores? No son las que son 100% mentiras, son las que tienen mezclado verdad y mentira. Que salpican la mentira con textos bíblicos, hermano. Dice, ay, qué trabajo ese. Porque mencionan los textos bíblicos, pero lo tuercen. Como dice también, los inconstantes tuercen la palabra para su propia perdición. Dice la palabra de Dios también. ¿Queda trabajo? Para eso el Señor nos ha dado su Santo Espíritu, para que podamos prevalecer en la sana doctrina. Amén. Y no desviarnos. Fíjate que ahí pudieron estas 2 personas, si los dejaban hacer a estos 3 apóstoles, terminaban haciendo otras cosas. Lo importante es que gracias al Señor ellos siguieron la voz del Señor. Más adelante les preguntamos, pero ven acá, pero no dice los escribas que es necesario que Elías venga primero. Y él le dice, sí, es verdad. Y ya vino. Elías ya vino. No le conocieron. Hicieron con él lo que les dio la gana. Así también harán con el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre va a padecer de ellos. Entonces dice el verso 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista, que vino en el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón, ¿verdad?, de las personas al Señor, para preparar el camino del Señor. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor, tú eres bueno. Gracias por tu presencia en medio de nosotros, Señor, aquí esta mañana. Gracias por toda bendición que tú siempre repartes siempre sobre nosotros, Padre Santo. Gracias por tu palabra santa, por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Padre, por la cordura que nos das de poder creer a lo verdadero, de poder creer a tu palabra, mi Señor. Afirma, Señor, y fortalece nuestra fe, que siempre estemos firmes, Padre Santo, en la esperanza y siempre esforzados en la oración, sufridos en la tribulación, como dice tu palabra, ante las tentaciones fuertes también, Señor, empoderados por tu Espíritu Santo y por tu palabra santa, Señor. Que podamos, Señor, ser tu iglesia, a quien tú has puesto, Señor, para anunciar las verdades tuyas, Señor, que nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable, para hablar de ti, Señor, para contar tus virtudes, que fue que nos redimiste de toda maldición, mi Señor Jesús. Que nuestra mirada siempre esté puesta en la eternidad
en el galardón y que nuestra fe siempre esté anclada en ti, Señor, creyendo a tu palabra, Señor, que no nos desviemos ni de aquí ni de allá, y que de esa misma forma, Padre, tu Espíritu nos convenza, mi Señor, nos redarguya de en qué, Señor, tenemos que esforzarnos más, en qué tenemos que afincarnos más. Y ciertamente no nos equivocamos si decimos tenemos que orar más, tenemos que leer tu palabra más, tenemos que obedecerte más, sin equivocarnos seguramente. Tenemos que poner la mirada más en la eternidad, más que lo que la ponemos en el mundo y las cosas que suceden en este mundo. La palabra dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Ayúdanos, Señor, a creerlo así todos los días de nuestra vida. Bendícenos así, Padre Santo. Y bendice ahora, Señor, que vamos a honrarte, Padre, por medio de la celebración de la cena, la cual, Señor, te pedimos ahora que mire nuestros corazones y nos santifique, mi Señor, ahora que vamos a ir a celebrarla, Señor, para anunciar la muerte de Jesús hasta que Él venga. Bendito sea el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.